Hola queridos amigos de Cápsulas de Teología, espero que todos estén bien. Quiero leerles un texto bíblico para introducirlos a la cápsula que traemos para ustedes, para vosotros en el día de hoy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un texto muy conocido, segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y hay varias palabras claves en ese versículo. Yo me quiero quedar con la palabra diligencia, que en ocasiones puede funcionar como adverbio, en otras ocasiones como es este caso, pues como verbo, ¿no? Eh, y la idea es de apresurarse a hacer algo, esforzarse a hacer algo, ser solícito, etcétera. ¿Por qué leo ese texto bíblico? Porque la cápsula del día de hoy tiene que ver con combatir aquello que yo llamo versículos bíblicos amuletos. No es que hay versículos bíblicos amuletos, pero lamentablemente los usamos y los tratamos así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado alguna predicación, algún maestro, alguna enseñanza, leído un libro, un material, y uno tiene que arrugar la cara y preguntar y decir, cómo llegó él, cómo llegó ella, cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo sacaron ese texto fuera de contexto? ¿Cómo ese texto dice algo que no significa realmente lo que el Señor quiso significar? Creo que eh, VIH, VIH en español han hecho un trabajo fantástico al entregarnos la cápsula para esta ocasión, textos fuera de contexto, versión ampliada. Versión ampliada porque este libro que hoy recomendamos como cápsula salió en el 2016 y luego pues volvió a salir en el 2020, ¿no? Por Coalición por el Evangelio, publicado por VIH en español. Los editores generales son Jairo Nannún y Steve Morales. Es un libro fantástico, pequeño, de fácil acceso, no es voluminoso, buen precio, buena letra, didáctico, no hay excusa para no adquirirlo. Textos fuera de contexto, versión ampliada. En textos fuera de contexto, algunas de las voces más influyentes de la iglesia de hoy analizan algunos de los pasajes bíblicos más malinterpretados de nuestros tiempos. Dice eso porque son varios los que escriben allí. Eso hace interesante este libro, ¿no? Y sigue aquí en la reseña diciendo, si prestamos atención a los capítulos de este importante libro, no solo mejoraremos nuestro entendimiento de la palabra santa de Dios, sino que también honraremos a Dios al tomar en serio su palabra y crecer en el discipulado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado textos fuera de contexto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado un texto que parece que lo han alado por los cabellos? Veamos un poco el contenido, ¿no? Una recomendación, capítulo 1, cómo leer la Biblia en su contexto. Tiene 23 capítulos, ¿no? Y luego da una serie de citas bíblicas, que son esos versículos que son generalmente mal utilizados. Ojo por ojo, cabeza y no cola, Deuteronomio 28:3, se lo recuerdan, instruye al niño en su camino y no se apartará de él, Proverbios 22:6, el famoso texto, yo sé los planes que tengo para ti, Jeremías 29:11, trae todos los diezmos al alfolí, Malaquías 3:10-11, no juzguen para que no sean juzgados, Mateo 7, del 1 al 2, atar al enemigo, Mateo 16:19, y lo interesante es que cada texto, cada corrección, pues es presentada por un hermano, por un escritor diferente. Piden el nombre de Jesús, Juan 14, 13 y 14, serás salvo tú y tu casa, el famoso pasaje de Hechos 16:31, le recuerdan, ellos van a llegar a Cristo porque están bajo la promesa. ¿Cuál promesa? Enseña eso el texto. Todo obra para bien, Romanos 8:28, quien cree en Cristo y será salvo, Romanos 10:9, el conocimiento envanece, 1 Corintios 8:1-3, ¿recuerdan que quienes están en el seminario o están leyendo algún libro de texto aparte de la Biblia son criticados y les citan 1 Corintios 8:1 y 3? No, el conocimiento envanece.
textos fuera de contexto, ¿no? Dios no te dará más de lo que puedes soportar. 1 Corintios 10:13. La letra mata otro versículo para no estudiar la Biblia con herramientas que el Señor ha dado. 2 Corintios 3:6. Cristo se hizo pobre para que fuera rico. 2 Corintios 8:9. ¿Les suena eso hoy? El mal llamado evangelio, la mala teología de la pseudo prosperidad. En Cristo no hay ni hombre ni mujer, Gálatas 3:28, un versículo que lo han destrozado, la ideología de género, los que promueven un cristianismo gay, no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno. ¿Qué es eso? Continuamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:12 y 13. Y de acuerdo a las estadísticas, posiblemente el texto bíblico más mal utilizado, más frecuentemente mal utilizado y más frecuentemente sacado de su contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso? Si somos infieles, Dios permanece fiel. 2 Timoteo 2:11-13. La oración de fe sanará al enfermo. Santiago 5:15. Belleza verdadera, 1 de Pedro 3, del 3 al 4, Dios es amor, 1 de Juan 4:8, y luego termina el último capítulo, el 23, con una pregunta interesante que a la vez es recomendación. ¿Cómo leer la Biblia con Cristo en el centro? Es decir, una lectura cristocéntrica, el capítulo 23, el capítulo de cierre, pero es que el capítulo de apertura, antes de corregir los textos fuera de contexto, habla de cómo leer la Biblia en su contexto. Creo que tiene que hacer lo posible para adquirir textos fuera de contexto y realmente, como se dice en España, es una pasada el trabajo que ha hecho BIH en español. Es un trabajo fantástico, fantástico, ¿no? También dice la contraportada, algo nos dice que debe haber un error en esta interpretación, una que se haga mala, o de lo contrario, habría un exceso de futbolistas, físicos nucleares, supermodelos y magnates ricos, pero muchos cristianos no piensan en ello en la debida atención. ¿Y a qué se refiere eso? A un texto fuera de contexto. El famoso pasaje de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso suena maravilloso, pero ¿qué es todo? La gente no se ha puesto a evaluar en muchos casos qué es todo. Ser un campeón de fútbol o un físico nuclear o un super o una supermodelo o un magnate rico o el próximo presidente de mi país. A fin de cuentas, el texto dice todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué imitar a Dios? Y luego donde el párrafo que leí anteriormente, pues nos dice, pues habría un exceso de todo, futbolistas, famosos, millonarios, empresarios, supermodelos, magnates, tal, tal, tal. Ese es un ejemplo triste de cómo muchas veces en el cristianismo, no con mala intención, pero sí con ignorancia, por falta de preparación, por desconocimiento, sacamos textos bíblicos de contexto. Eso significa que les hacemos terminar diciendo lo que ellos no dijeron al principio, lo que no fue la intención de Dios, lo que no entendieron los autores originales y lo que realmente no significa dentro de su contexto. Siempre se ha dicho, y hoy es una realidad más palpable que nunca, que un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Un texto bíblico no se puede sacar allí como una caña de pescar, como si fuera un versículo bíblico amuleto, como si fuera una muletilla, una palabra que se repite. Debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Así que con esta herramienta tenemos una gran ayuda en nuestras manos para interpretar la palabra de Dios correctamente, sin violar el texto, sin sacarlo de contexto, sin forzar interpretaciones, sin forzar conclusiones, sin hacerle decir lo que realmente no dice y lo más importante, honramos a Dios y honramos su palabra. Que el Señor les bendiga y gracias por recibir la cápsula de esta ocasión, textos fuera de contexto. Que Dios les bendiga.